días amigos, bienvenidos al programa Maestros del Notariado, donde conoceremos la parte más humana y más personal de los maestros notarios. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del notario Carlos Prieto Aceves. Buenos días. Buenos días, Judith. ¿Cómo está? Bien todo, muchas gracias. Sí, bien, pues nos gustaría conocerle, empezando por qué fue lo que le llevó a usted a estudiar notariado. Bueno, eso es una historia muy larga. Antes de estudiar notariado es estudiar derecho y después especializarse en la notaría, hacer los estudios, pasar los exámenes y pasar sobre todo el examen de oposición y desempeñar el cargo. ¿Qué fue? Es muy difícil decir que haya sido así concretamente. Es una serie de circunstancias, ¿no? ¿Tenía alguna inspiración en casa o de niño le gustaba mucho algún programa de televisión en concreto? Yo en realidad ni siquiera cuando hice mis estudios de derecho estaba yo con la idea de ser notario. Pensaba yo más bien dedicarme al derecho civil como litigante principalmente, pero las circunstancias se dieron enfocados en la notaría y desde luego tenía yo una influencia cercana y una inspiración muy poderosa que fue mi padre, que desempeñó el cargo de notario, un gran notario, una gran persona, un ejemplo a seguir sin ninguna duda, ¿no? Entonces ya de chiquito ya lo vivía en casa y ya se le despertó. Claro, claro. Desde niño siempre vi a mi padre trabajar y desempeñarse como notario. ¿Y nos puede explicar cómo fue el día que hizo su examen de oposición? Si es Hombre, que... la verdad no me acuerdo. Me acuerdo que era un fastidio. Los exámenes son muy difíciles. Imagino. Entonces siempre es difícil dominar los nervios. En la parte escrita es un poco menos complicado, pero la parte oral con los maestros, los notarios interrogándolo y planteándole los problemas para conocer la preparación que uno tiene, siempre es un poquito estresante. Mucha Pero presión. bueno, la felicidad es que obtener ganar la oposición es extraordinario, ¿no? Seguro lo debe ser. Un gran recuerdo, un gran recuerdo. Confieso, ya no conservar los detalles del día del examen. Yo tuve mucha suerte en el sentido de que pues, no hubo mucho opositor en ese examen. Yo presenté el primero, el examen oral, y obtuve una muy buena calificación, hizo que pues, desistieran los demás y prácticamente me quedé solo. Porque hizo en esa oposición. un buen trabajo. Exacto, un poco. Claro. Tuve buena suerte, ¿no? Qué bien. ¿Y tuvo algún maestro en particular que lo inspirara? ¿No? Sí, evidentemente mi padre. Pero fue un gran notario, un hombre de una categoría extraordinaria, que de él, pues las pocas cualidades que pueda tener seguramente, él las inspiró y definitivamente fue él el que motivó que me dedicara yo a la notaría y que pudiera desempeñarme en ese cargo, en ese trabajo. Estuve becado por el gobierno francés y eso me permitió mantenerme 3 años mientras terminé los estudios y posteriormente elaboré y presenté la tesis para obtener ese título. Yo creo que es algo que para mí fue una experiencia extraordinaria, no solo el vivir lejos de casa de uno, un poquito independizado de la familia, pero sobre todo tener la oportunidad de conocer otro medio completamente diferente y tener además la oportunidad de hacer estudios sobre especialidad en derecho
en mi caso, el derecho, pero yo pienso que para cualquier profesión es una experiencia extraordinaria el poder hacer una maestría o un doctorado o estudios de posgrado después de obtener un título. Yo creo que para mí es una experiencia que me marcó sin ninguna duda, y si algún consejo pudiera yo dar a los jóvenes es esto, que con posterioridad a terminar sus estudios de licenciatura en cualquier materia puedan obtener estudios y seguir estudios de posgrado en cualquier otro país. Yo creo que eso hace que la persona tenga una mejor preparación para enfrentar la vida, enfrentar su profesión. Es algo que para mí me marcó definitivamente. Regresé en el año 64, yo no había realmente hecho estudios de notaría, ni había trabajado con asiduidad de notaría, pero al regresar en 1964 le pedí a mi padre y él me dio trabajo y comencé a trabajar ahí, comencé a prepararme, preparé el examen de aspirante que pasé. Yo ya no recuerdo si fue el mismo año, posiblemente no, porque debe haber sido en el año ya 65. Para pasar el examen de aspirante, de acuerdo con la ley, hay que trabajar cuando menos en esa época 9 meses en alguna notaría. Entonces trabajé en la notaría y presenté mi examen de aspirante, pasé el examen de aspirante y por suerte, bueno, cuando menos para mí, por suerte, hubo pronto una notaría vacante, para lo cual se citó al examen de oposición. Me presenté a esa primera oposición que no gané. Vaya. Hubo otro colega que aún sigue siendo notario, Joaquín Talavera Sánchez, que ganó la primera oposición a la que yo me presenté. Y posteriormente hubo una segunda convocatoria en septiembre de 1965 y me presenté al examen de oposición y fue ahí en donde obtuve la notaría, que en aquella oposición fue la notaría 69. Me hice notario pues en septiembre de 1965 y por circunstancias, casualidades de la vida, a los 2 meses se celebró en la Ciudad de México un congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino. Congreso que había organizado, por supuesto, el notariado mexicano. Y había 3, 4, 5 notarios más involucrados en la organización del congreso y me pidieron a mí que participara, interviniera, particularmente para aprovechar que hablaba yo el francés y que venían a ese congreso internacional de notarios de todo el mundo, y muchos hablando francés sobre todo. Entonces eso me acercó a la parte, yo diría que internacional del notariado, no solo a la parte institucional, porque bueno, sí me acerqué, o ellos me acercaron a lo que era entonces el Consejo Directivo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a lo que era la entonces Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y por primera vez empecé a participar en eventos de la Unión Internacional del Notariado Latino. Eso también me marcó circunstancialmente, porque después de eso me aficioné a participar en la Unión Internacional del Notariado Latino, que lamentablemente no muchos notarios mexicanos participan en la Unión. Ya de por sí a veces cuesta trabajo que los notarios dediquen parte de su tiempo a la cuestión institucional, que participen en los trabajos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en los trabajos de lo que fue antes Asociación Nacional del Notariado Mexicano, hoy Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y menos aún, más rara vez,
en Unión Internacional del Notariado Latino, que agrupa en la actualidad a más de 80 notariados del mundo entero. ¿Qué piensa de su generación de notarios? Pues tengo muy buena impresión de mi generación de notarios, pero quizás tendría mejor impresión de la generación anterior. A mí me tocó, cuando llegué a la notaría, todavía una serie de grandes personajes que eran notarios en la Ciudad de México de épocas anteriores, allá muy a final de su vida todavía pude escuchar y me tocó disfrutar, por ejemplo, al maestro Borja Soriano, don Manuel, pero también estaban Eliseo Lozano Noriega y en esa época don Graciano Contreras y muchos otros que podría nombrar, pero que bueno, ya para estas alturas ya pocos lo recuerdan. Pero algunos de ellos fueron los que me impulsaron a involucrarme en la vida institucional del notariado sin haberlo solicitado. Bueno, a los 3 o 4 años ya me nombraron miembro del consejo, tanto del Consejo de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano como del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Y eso hizo que me aficionara mucho a cierto tipo de labor gremial. Allá por los años 69, 70, hubo una modificación trascendental del derecho fiscal mexicano, en donde en particular se modificó la ley del impuesto sobre la renta para gravar con el impuesto sobre la renta la ganancia derivada de la enajenación de inmuebles. Entonces me convertí en expositor de las disposiciones fiscales y también de interlocutor con las autoridades fiscales, un poco para darles a conocer la situación real y que los cambios anuales en las leyes no incidieran en actividades que muchas veces ellos desconocían y veían desde un aspecto teórico. Eso me hizo dar muchas pláticas en el colegio y en toda la República, y fue así que ante esa serie de participaciones me llevó a postularme a aceptar ser el presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano en el año 1979. Fui electo en un congreso en San Luis Potosí y estuve como presidente de la asociación en el año 79 y en el año 80. También en esa época empecé a participar ya con más asiduidad en la Unión Internacional del Notariado Latino. Debo decir que una gran experiencia en mi vida ha sido el participar en la vida gremial de nuestra profesión. Fui varias veces miembro de distintos consejos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y del Consejo Directivo de la Asociación Nacional. En el año 1900, debe haber sido 79, en un congreso en San Luis Potosí, fui electo presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Yo creo que poco tiempo después fui electo, ya no recuerdo el año exactamente, vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, donde repetí en el cargo 1 o 2 periodos más. Y en 1985 fui electo presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal de la Ciudad de México. Esa experiencia gremial ha sido para mí también muy importante y es uno de los consejos que siempre podría yo dar a todos mis colegas. Participar cuando uno tiene todavía la edad y la fuerza de hacerlo en labores de tipo gremial que ayudan a perseverar en la función notarial y conservarla con la calidad
y el profesionalismo que debemos siempre tener para desempeñar la función. Yo creo que es vital que nos involucremos, que participemos, que demos nuestro tiempo a la profesión y bueno, que hagamos alguna labor que en algún momento puede ser útil y positiva, ¿no? ¿Hacia dónde cree que se dirige el notariado, y sobre todo con la implementación de la tecnología? ¿Hacia dónde cree que va el notariado hoy en día? Yo creo que debe conservar tradiciones de siempre. Es una profesión muy valiosa, muy independiente, muy necesaria, que evidentemente necesita adaptarse. Todo el tiempo nos hemos ido adaptando a los cambios, a las mejoras, a la tecnología. Yo creo que a veces se exagera demasiado en la tecnología y podríamos pensar que un día, tarde o temprano, según lo que se dice y lo que se lee, serán los robots los que desempeñen la función de notario, lo cual me parece inconcebible, pero bueno, quién sabe, ¿no? De todas maneras, sí nos hemos ido adaptando, siempre hemos estado en alguna forma al día con los cambios y las reformas. No nos hemos quedado atrás, posiblemente hay algunas cosas, no, posiblemente, definitivamente hay cosas que tendremos que mejorar, que tendremos que adaptar, que tendremos que modernizar, sin ninguna duda. Pero hay que confesar que es una profesión que sí está preocupada por esos cambios, que sí se mantiene al día, que muchos de los colegas están actualizados permanentemente en conocimientos, unos pocos, hombre, se quedan un poco atrás y esto, ¿no? Pero lo normal es que todo el gremio se actualice y esté siempre enterado de cambios, modificaciones e inclusive que promueva algunas de las reformas en beneficio del servicio profesional que prestamos. Yo creo que esa es una evidencia fundamental y es benéfico, no solo para el gremio y para la profesión, sino para la ciudadanía a la cual servimos. ¿Cómo logró y cómo logra hoy en día compaginar la vida personal con la labor de ser notario? Bueno, ahí sí debo confesar que hay unas épocas cuando uno empieza el desempeño de la profesión que hacen que esté uno menos en casa y que un poquito se descuide el aspecto de la educación de los hijos que confiamos necesariamente a la esposa, a la cónyuge, ¿no? Yo en eso sí lamentaría mucho no haber dedicado tanto tiempo como hubiera querido a participar en la educación de los hijos. Sin embargo, bueno, la vida es así, la llevamos como se puede, ¿no? No tiene remedio. No me quejo de nada en lo más mínimo. Yo tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. De los varones, el mayor es cineasta, el segundo es ingeniero y se dedica más que nada a la ganadería. Vive inclusive en Chihuahua, muy lejos de la Ciudad de México. Tengo la tercera, que es mujer, que es la única que siguió estudios de Derecho, que terminó la carrera de abogado, que se casó con un miembro de una familia de prosapia notarial. Mi nieto mayor es tataranieto en línea directa de don Manuel Borja Soriano. Así que vamos, muy notarial la relación. Sin embargo, por circunstancias de la vida, ella y su marido y su familia se fueron a vivir fuera de México y definitivamente, aunque en alguna temporada trabajó conmigo hace muchos años, no se dedica ni piensa nunca más dedicarse ni al derecho, ni mucho menos a la notaría en México.
La última que, bueno, estudió ingeniería también. Tengo la fortuna de tener 13 nietos, de los cuales ya 2 o 3 terminaron sus estudios universitarios. Y bueno, los demás, yo creo que solo tengo ya 2 en preparatoria, todos los demás están en la universidad. O sea que desde ese punto de vista la vida me ha sonreído y estoy muy satisfecho por eso. Sí que he sabido que el notariado hay que dedicar muchísimo tiempo. Mucho tiempo a la oficina es muy absorbente. Eso no tiene remedio, es uno de los... Pero quizás no sea nada más la profesión de notario la que exija esa entrega y dedicarle todo el tiempo del mundo. Yo creo que pasa mucho con cualquier otra profesión. Quizás la nuestra un poco más, pero sin embargo, bueno. ¿Sintió el apoyo de su familia Siempre, siempre, sí, claro. Sí. Así es. Importante para... Sí. Ninguno, desafortunadamente, de los nietos tiene vocación de notario. De los 13 nietos, solo una está estudiando Derecho y me parece que está enfocada más a aspectos de derecho que relacionado con las empresas, derecho comercial, el arbitraje. Bueno, cada quien va eligiendo en la vida lo que le gusta y lo que considera que está más preparado y que es más apto, ¿no? Claro. Yo no creo que tengamos que empujar y exigir a los hijos que se dedican a algo. Cada uno es dueño de su futuro y lo que tenemos que hacer es siempre apoyarlos, ¿no? Pero bueno, no deja uno de lamentar que hubiera sido para mí muy satisfactorio que alguno de mis hijos o ahora alguno de mis nietos siguiera la misma profesión de notario. Yo no, evidentemente no lo desaconsejaría nunca a ninguno de los míos, pero si no quieren ellos y si su vocación es otra, pues hombre. ¿Qué se le va a hacer entonces? No se puede hacer nada. Claro. Que si no hubiera sido notario, si hubiera podido escoger otra profesión, otra carrera, ¿cuál sería? Bueno, no tengo duda que si no hubiera escogido la de notario sería yo litigante. Siempre me gustó mucho el derecho. Posiblemente lo único que lamenté es no tener tanto tiempo para dedicarle al estudio, a la academia. Nunca fui un expositor así muy brillante. Nunca me consideré un buen maestro. Yo creo que soy poco paciente. Y entonces estuve dando clase en la Universidad Iberoamericana hace muchos años a instancias de quien era el director de la Escuela de Derecho, que era Manuel Borja Martínez. Él me insistió mucho en que entrara yo a dar clase, lo hice, estuve dando clase, yo no sé si 8 o 10 años, pero después cuando hubo el cambio de la Universidad Iberoamericana de la zona sur a Santa Fe y yo vivía en la zona sur, definitivamente encontré, debo confesarlo, un pretexto bueno, válido para dejar de dar clase. Y después de eso, nunca más lo hice y yo creo que es uno lamenta más lo que no ha hecho que lo que hizo. Y quizás sienta yo no haber desempeñado más digamos, esa onda, esa participación como maestro en escuelas de derecho. Eso sí, lo lamento no haberlo hecho. Y participé mucho en la vida gremial y en pláticas y esto, pero el profesor de los alumnos, particularmente de nivel licenciatura, y la clase o diaria o cada tercer día, y esa más que rutina, es una educación
como que es muy positiva y hace falta. ¿Y qué pasatiempos, qué hobbies tiene fuera de... Bueno, de tengo el la vida pasatiempo de la notaría, pero bueno, el fin de semana sí trato de jugar golf o de cuando menos de tratar de pegarle a la pelota y descansar el domingo, el sábado y el domingo. También la lectura, se aficiona uno mucho a la lectura. El cine, me gustaba mucho ir a ver todo tipo de películas y los festivales. Por circunstancias de la vida ya me es muy difícil ir al cine, ¿no? Entonces, eso sí, ahora con los temas modernos de Netflix y compañía, pero no es lo mismo, la verdad no es lo mismo. Hace falta el asistir a las salas de cine. Bueno, le comentaba yo que también por circunstancias de la vida, hace muchos, muchos años, algún amigo me insistió en que tenía un terreno en Avándaro, en Valle de Bravo, Estado de México, y me lo vendió tan barato que no pude no aceptar la oferta. Y con eso hice una casa modesta. Desde entonces voy a Valle de Bravo. Yo creo que hace 40 años voy con la frecuencia que puedo, fines de semana a Valle de Bravo. Y es ahí también, porque es en el mismo club de golf Avándaro, donde tengo esa casa que me aficioné a jugar al golf y a descansar y pasar el tiempo ahí. Y después algunos amigos, inclusive colegas notarios de mi generación, también les gustó, inclusive algunos de ellos pretenden que fue mi culpa porque los invité y por mí conocieron el lugar, y total se hizo un grupo de amigos y sigo disfrutando Valle de Bravo en el Estado de México. Bien merecido después de tanto trabajo relajarse. Un rato, sí. Sí, sí. Bien. Y respirar aire puro, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, es aconsejable porque acá hay mucha contaminación y está bien. Exacto. Un poco de aire. Bien, ¿y hay algún consejo o información que le hubiera gustado tener antes de ser notario? ¿Que le recomendaran algo? Que me recomendaran algo. Bueno, yo no sé, siempre he pensado, y no sé si me da envidia o no, algunos de los colegas notarios acaparan trabajo, les entra la inquietud de desempeñar el cargo en una forma así, como diría yo, masiva, obteniendo muchos clientes de todo tipo. Yo siempre he pensado que en esto hace falta un equilibrio y que es una lástima que algunos sean tan excesivos en su acaparamiento, en su búsqueda de clientela y de negocios y de trabajo. Debemos ser equilibrados. Y yo no sé si no tuve el consejo, pero ahora sería el consejo que le daría a mis colegas, mantener un equilibrio en la vida. No debe haber exceso ni de un lado ni de otro. Todo tiene su medida, todo tiene su razón. Yo creo que la profesión sigue siendo fundamentalmente una profesión que debemos brindar en forma personal. El consejo que más marca al cliente es el que le damos, por ejemplo, en materia testamentaria. El consejo personal para sus asuntos, digamos, más íntimos, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos conservar y que a lo mejor debemos todavía enfatizar aún más. No es hacer muchas compraventas, sino es tener una relación cercana con el cliente en donde le damos el consejo en materia jurídica, el consejo, el manejo del patrimonio y a veces el consejo también de carácter familiar, de cómo disponer de los bienes, cómo tratar en ese aspecto patrimonial a los hijos, ¿no? Yo creo que esa es fundamentalmente la actitud
del notario, la que debemos mantener y defender, la relación personal con el cliente más que el número, el desarrollo masivo de la profesión. Perfecto, muy buen consejo y me... Da uno, con la edad le da a uno por pontificar, se vuelve uno muy dado a los consejos, ¿eh? Pero bueno, es normal con la edad. Claro, con la experiencia, Sí, claro. se siente uno ya un poco mayor, el hecho de cumplir 80 años siempre lo marca uno en la vida, ¿no? Y además es muy bueno para las generaciones que van a ejercer. Exacto, que están en conocer. pleno desarrollo intelectual y profesional. ¿Y hay algún aspecto que le gustaría, alguna reflexión que le gustaría hacer antes de terminar? No, yo creo que ya fui demasiado paternalista, pontifiqué de más. No, bueno, fue muy claro y son unos consejos muy valiosos y que seguro sirven a todo el mundo, sea Bueno, notario, sea... espero, ojalá. Seguro que sí. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantado, Ha sido encantado un placer. para mí. Gracias. Y bien, pues aquí terminó nuestra entrevista y esperamos verles pronto en la siguiente. Muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado. Gracias. Buenas tardes. Gracias.